Bien, vamos a revisar entonces la anatomía del oído. Y pues vamos a empezar justamente con una división de las tres porciones. Este esquema del Netter básicamente nos explica todo y vamos a revisar. ¿Para qué sirve el oído? Nos va a servir para la audición como sentido principal. Todas las estructuras del oído en sus tres divisiones van a favorecer la llegada de las ondas de sonido para su transmisión hacia el encéfalo y pues bueno, que podamos identificar. También va a servir una porción para el equilibrio, ¿sí? Y pues acuérdense, todos van a estar en el hueso temporal, es el que va a proteger, pues a todas las porciones del oído, no se les olvide. ¿Cuántas porciones tenemos del oído? Recuerden, oído externo, medio e interno, ¿sale? Externo, medio e interno, en ese orden. Entonces, el externo, ¿qué estructuras lo conforman? El pabellón auricular, ¿sí? La oreja, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica en su porción externa, ¿sale? El oído medio, vean, está conformado por la porción interna de la membrana timpánica, la cavidad o caja timpánica. La caja timpánica tiene hacia arriba un receso llamado epitimpánico y aquí se encuentra alojada, acuérdense, la cadena osicular, la de los huesecillos del oído medio. Y finalmente el oído interno se conforma de un laberinto óseo que protege al interior a un laberinto membranoso. ¿Sale? No digan ahorita de comida que nos va a dar hambre a todos. Pero bueno. Entonces, fíjense, vamos a identificar en este corte coronal, en una vista anterior, justamente a las tres regiones del oído. Entonces, a ver, pongan mucha atención. En A, ¿qué nos está señalando todo A? Oído externo. Pabellón auricular. Pabellón auricular. Acuérdense, pabellón auricular tiene en la disección, pues sus tejidos. El más externo es la piel, con 1, tejido adiposo, con 2, tejido conectivo, con 3, y con 4, vean, el cartílago auricular, que es justamente el que le da la morfología al pabellón en sí. Entonces, vean, en B, ¿qué tenemos? Conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo, recuerden, mide entre 2 a 3 centímetros, tiene una forma sigmoidea, no es recto, y lo podemos dividir en tercios, de manera que, por ejemplo, el primer tercio todavía está recubierto y protegido por cartílago y tiene muchas glándulas, ¿sale? Que producen cerumen. Y los otros 2 tercios, los más internos, ya hay menos glándulas y pues se encuentra la piel adherida sobre el tejido óseo del hueso temporal que revisamos en C. Vean, al fondo del conducto auditivo externo, 5 que tenemos. Membrana timpánica. La membrana timpánica, acuérdense, en sí la membrana timpánica pues es el límite entre oído externo, acuérdense, y oído medio. Si nos entra agua en el oído externo, no se nos va a ir al cerebro, ¿sí? Justamente la membrana timpánica lo detiene y pues hay que tratar de retirarlo porque si no nos vamos a provocar una otitis externa. Entonces, ahí se encuentra la membrana timpánica entre ambos oídos, vean, justo después de la membrana timpánica, ahora aquí que tenemos El oído Oído medio. medio. el oído medio conformado por la caja timpánica, acuérdense, justamente por esta cavidad, pues el temporal es hueco, ¿sí? Entonces identificamos en la caja timpánica, nos encontramos, vean, en 6, 7 y 9, ¿a quiénes? A los huesecillos del Cadena oído. osicular. De la cadena osicular o del oído medio, como quieran, acuérdense. 6, ¿quién es? Martillo. Martillo. 7. Yunque. Yunque. 9. Estapedio. ¿Cómo se dice martillo en latín? Malus. Malleus. Yunque. Incus. Incus. Y pues estapedius, ¿no? Entonces acuérdense, la articulación entre martillo y yunque se llama Silla de montar. Ok. Es de silla de montar, se llama incudo maleolar. ¿Sale? Acuérdense, una cosa es el nombre y otra cosa es la clasificación y su variedad. Entonces, correcto. Incudo maleolar, que es de variedad silla de montar o encaje recíproco. Muy bien. Y luego, ¿cómo se llama la articulación entre el yunque y el estapedio? Inculo estapedial. Incudo estapedial. ¿De qué tipo es? Esferoidea. Esferoidea. Sinovial esferoidea. Muy bien.
¿Sí? María Fernanda, adelante. ¿Podría repetir de nuevo eso de los huesecillos? O sea, Sí. lo de montar y lo otro, por favor. Justo, acuérdate. 6, martillo o maleus. 7, yunque o incus. Y 9, estapedio, pues que se queda igual. Entonces, articulación entre martillo y yunque se llama incudo maleolar y es sinovial de variedad silla de montar. La articulación entre yunque y estapedio se llama incudo estapedial y también es sinovial, pero de variedad esferoidea. ¿Queda claro? Sí, gracias. Muy bien. Recuerden que al martillo se une ¿quién? La membrana timpánica. La membrana timpánica, justamente. Muy bien, todos, y justamente ahí se forma el ombligo de la membrana timpánica, que vean, pues tiene una morfología cónica, justamente por esto. Entonces, el martillo está fijo a la membrana timpánica y el estapedio golpea otra membrana. ¿Cuál es la membrana que golpea el ¿La estapedio? oval? Oval. Muy bien, la membrana oval, ¿sale? No se les olvide, la membrana oval es por donde, entre comillas, no entra, dicen el sonido. Justo. Entonces, cavidad timpánica, recuerden, es una caja. Entonces, ¿cuántas paredes tiene? 6. 6. 6. Tiene una pared lateral. Veamos, ¿quién forma la pared lateral? Membrana timpánica. La membrana timpánica. Muy bien, tenemos una pared medial, ¿sí? Vean, la pared medial es la más compleja, vamos a observarla, cuáles son sus componentes. Vean, partimos del estapedio pegándole a la membrana oval, ¿sale? Acuérdense, justo por encima del estapedio va pasando allá un nervio en su conducto. ¿Quién es en 8? El El facial. facial. Vestíbulo gluteal y facial. Recuerden que a este nivel, no lo vemos, ahorita lo vamos a ver en otro corte, pero ¿cuál es el nervio que da el facial a este nivel? Cuerda del tímpano. La cuerda del Cuerda del tímpano. tímpano. Cuerda del tímpano. Ya revisaron exhaustivamente que la cuerda del tímpano lleva fibras sensitivas, gustativas, acuérdense, por el nervio facial. Luego, encima de la eminencia del facial, vemos una estructura del oído interno que da una vueltecilla y justamente hace prominencia. ¿Quién es esta prominencia? No tiene número, pero ¿quién es? Canal semicircular. ¿Cuál? Lateral. El lateral. Es la eminencia del canal semicircular lateral, no se les olvide. Entonces, justo, ¿no? Tomando como referencia estapedio, acuérdense, sobre él, el nervio facial en su conducto y todavía arriba la eminencia del conducto semicircular lateral. Ahora, por debajo del estapedio que le está pegando a la membrana oval, ¿qué encontramos esta prominencia? ¿Cómo se llama? Promontorio. Promontorio. ¿Cómo se forma el promontorio? Por la primera vuelta de la cóclea. Exacto, por el inicio de la primera vuelta de la cóclea, no se les olvide. Y justo debajo del promontorio vamos a buscar otra membrana. ¿Quién es esa otra membrana debajo del promontorio? Redonda. La redonda, ¿sale? Acuérdense, la ventana redonda o membrana redonda, que se aloja en la ventana redonda o coclear, es por donde sale, dicen el sonido, ¿sale? Entonces, esos son los componentes de la pared medial o laberíntica, porque justamente al interior se encuentra, acuérdense, el laberinto membranoso, pues del oído interno. Es la pared que más elementos contiene, ¿sale? No se les vayan a olvidar. Luego, la pared inferior, por aquí observamos quién anda por la pared inferior. La La yugular. vena yugular interna. La vena yugular interna, acuérdense. Entonces, justo se llama pared yugular, porque pues ahí se relaciona la vena yugular interna. El techo, vean, si somos estrictos, esta es la caja timpánica, ¿no? Esta es la caja timpánica. Entonces tiene un espacio por encima. ¿Cómo se llama este espacio por encima? Recreo Receso. Digo receso. Recreo, justo. Se parece, ¿no? Receso epitimpánico. A final de cuentas es lo mismo, ¿no? Es un espacio, a final de cuentas, entre clases. Entonces no estabas tan mal. Receso epitimpánico, justo, acuérdense, y justo sobre el receso epitimpánico tenemos el tejido óseo del hueso temporal que pues está formando por el otro lado, acuérdense, la base del cráneo. Entonces el techo de la cavidad timpánica es la base del cráneo. ¿Me explico? Sí, doctor. Pared posterior, vean, por allá les marco unas flechitas que nos están llevando a unos hoyitos. ¿Quiénes son esos hoyitos? Antros Celdillas mastoideos. mastoideas. Las celdillas mastoideas que me llevan al antro, justamente mastoideo. No se les olvide, allá hacia la pared posterior. Y en la pared anterior, aquí vemos un componente. ¿Cómo se le llama también a la pared anterior? ¿Se acuerdan? Tubo de Eustaquio. Bueno, tubo de Eustaquio. Ajá, en la pared anterior se encuentra Carotilla. insertada la tuba auditiva o trompa del Eustaquio, dicen, ¿no? Pero
Tiene otro nombre porque va pasando otro vaso. En este caso ya no es una vena, es una arteria. ¿Cuál arteria va pasando en la pared anterior? La carótida interna. Exacto, la carótida interna. Entonces, por eso se llama pared carotídea y además se encuentra justamente insertada la tuba faringotimpánica, auditiva, nasoauditiva, ¿sí? O de Eustaquio, como quieran, ¿sale? Entonces, recuerden, la tuba me comunica el oído medio ¿con quién? 16. Con la nasofaringe. faringe, La nasofaringe. nasofaringe. Entonces, recuerden, esta comunicación, ¿para qué me permite normalmente? Para regular ¿Liberar las presión? presiones. Exacto, igualar presiones de la cavidad timpánica con la presión atmosférica. Si no reguláramos esa presión, pues el oído interno o estallaría, acuérdense, sería explosión o implosión, dependiendo las presiones. Por eso es necesaria esta regulación a través de la tuba. Y para las secreciones justamente que vienen desde el oído medio, ¿sí? Desemboquen hacia la faringe. Entonces es bien importante y por lo tanto un sitio de importancia clínica, porque acuérdense, faringitis no tratada de manera adecuada, ¿a qué se va? Al oído medio. Entonces, faringitis, faringoamigdalitis, ¿no? Aguda, se complica con Una otitis media. otitis media, acuérdense, otitis media aguda. Ahora, otitis media aguda no se trata. ¿Cómo se complica una otitis media? Mastoiditis. Mastoiditis, muy bien, porque nos fuimos hacia el antro mastoideo a través de las celdillas. Y otra complicación, Ruptura de la membrana timpánica. eso, ruptura de la membrana timpánica, justo. Entonces, dos complicaciones de la otitis media aguda. Y pues bueno, ahí tenemos las paredes. ¿Alguna duda hasta aquí con las paredes? No. No, muy bien. Vamos a revisar algunos detalles rapidísimo. Vean, pabellón auricular, que justamente gracias al cartílago tenemos distintos bordes. Por ejemplo, 4, a ver, ¿es la raíz de quién? ¿Del hélix? Hélix, 6 como tal, todo el hélix. Si seguimos al hélix, llega hasta 10. ¿Quién es 10? El lóbulo. Lóbulo. Justo debajo de la rama donde nace el hélix, por aquí en 2, ¿qué le señalo? El trago. El trago, ¿sí? Fíjense, ahora, al interior del hélix vemos de estas dos ramas naciendo ¿a quién? Al antitrago. Al antihélix en el 7. Y vean, justo donde se formaron esas dos ramas del antihélix que tenemos. Fosa triangular. triangular. La fosa triangular en 5, justamente. Vean, si seguimos el antihélix, ¿hasta dónde llega? 9. Antitrago. 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 Y vean la separación que existe entre trago y antitrago. Fosa intertrágica. Escotadura, Fosa, ¿no? incisura, escotadura, justo como quieran, muy bien, intertrágica, ¿sale? Y vean en 8, todo este espacio que corresponde ¿a quién? Conducto auditivo externo. Antes, Concha. a la concha, justo a la concha del pabellón auricular. Y ahora sí, si yo me introduzco, ahora sí, 3, ¿a dónde llego? Conducto Conducto auditivo externo. Conducto auditivo externo, no se les olvide. Esto ya lo habíamos repasado hace rato, los territorios sensitivos de los nervios que llegan a esta región. Acuérdense, en verde teníamos 2 nervios espinales, el nervio occipital menor y el nervio auricular mayor. Acuérdense, el nervio auricular mayor inervaba ¿qué región de la mandíbula? El ángulo. El ángulo, súper preguntable, ¿sí? Entonces, nervio auricular mayor. Vean, 2 nervios craneales además llegan a esta cara lateral, principalmente el facial en toda la parte lateral y enfocado hacia la concha y el conducto auditivo externo al nervio vago. ¿Sale? Entonces, aquí recordamos un poco, el conducto auditivo externo y la porción externa de la membrana timpánica, ¿cuáles nervios craneales la inervan? Trigémino. El vago y el trigémino. Exacto, y trigémino. Acuérdense, si hacemos un corte transversal del conducto auditivo externo, vemos su circunferencia, ¿ya vieron? Entonces, acuérdense, los 2 tercios anteros superiores son inervados por ramas sensitivas de 5-3, ¿sí? Mientras que el tercio postero inferior es inervado por el vago, no se les olvide, ¿sale? Entonces, conducto auditivo externo y porción externa de la membrana timpánica la inervan región anterosuperior, el trigémino, región postero inferior, el vago. ¿Queda claro?
Y recuerden, ¿quién es el nervio más importante, sensitivo del oído medio, la tuba faringotimpánica y la faringe? Glosofaringeo. Eso, el glosofaringeo. El glosofaringeo participa también en la inervación de la membrana timpánica, pero su porción interna. Entonces, conclusión, ¿cuántos nervios le daban sensibilidad a la membrana timpánica? 3. 3. Por la porción externa, trigémino y vago. Por la porción interna, el glosofaringeo. Por eso la irritación de la membrana timpánica duele bastante. ¿Queda claro? Muy bien, acuérdense, por acá tenemos ahora al interior de la porción petrosa, ¿sí? El oído interno. Acuérdense, el oído interno tiene una cápsula óptica que corresponde al recubrimiento óseo, conocido como laberinto óseo, justamente, y al interior del laberinto óseo protege en azul ¿a cuál laberinto? ¿Se acuerdan? Membranoso. Al Membranoso. laberinto membranoso. Entonces, acuérdense, el laberinto membranoso tiene dos porciones. Una porción auditiva que da vueltas, se enrolla. ¿Quién es? La cóclea. La cóclea. Y una porción que nos sirve para los movimientos de aceleración y movimientos de la cabeza, que es el vestíbulo. Vestíbulo. Bien, pues acuérdense, estamos al interior de la porción petrosa. La porción petrosa tenía un foramen justamente en su cara hacia el piso posterior, por el cual se metían dos nervios. ¿Cuál era ese foramen? Facial y vestibular, conducto auditivo interno. Exacto, el conducto auditivo interno, por el cual se mete, vean, 12, ¿quién es? El facial. El facial, que está cortado, pero vemos justamente del otro lado cómo continuaba su recorrido. Y en 13, ¿quién es? Vean, Vestíbulo coclear. lo coclear justamente con sus dos porciones, ¿no? El de la porción vestibular y la porción coclear. Entonces, acuérdense, protegido entonces por el hueso temporal, por eso es tan duro. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Pi. No, doctor. No se les olvide, si tenemos un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo o se llena de pus, por ejemplo, en una otitis media, la cavidad timpánica, vamos a presentar una hipoacusia que no permite la entrada de las ondas de sonido. Entonces, aquí, ¿cómo se llamaba la hipoacusia? ¿Se acuerdan? Acuérdense, si es obstructiva de conducción. ¿Cuál es el otro tipo de hipoacusia? La neurosensorial. ¿Qué afectaba la hipoacusia neurosensorial? ¿El equilibrio? ¿Qué estructuras del oído? Más bien, fíjense, porque la de conducción ya vimos, ¿no? Puede afectar al externo, una bolita de cerumen o mucha pus aquí acumulándose en la cavidad timpánica. Eso sería de conducción. Entonces, ¿qué estaría afectado si en la hipoacusia neurosensorial? Los músculos. Ya sea Los el nervio, ¿sí? Vestíbulo coclear o la cóclea, ¿La el órgano cóclea? de Corti, ¿sí? Acuérdense. Entonces son dos tipos de hipoacusia. ¿Queda claro? Sí, Pi. Y claro, pueden estar alterados también los músculos. Hablábamos, ahorita vamos a recordar un músculo inervado por el facial, que cuando hay parálisis facial se libera y entonces la persona escuchaba más o menos en una parálisis facial. ¿Del lado Más. afectado la persona? Más. Más, justo por la inervación del facial al músculo tensor de qué hueso. ¿El tímpano? Martillo. No, es el mismo. Medio. ¿No era esta El pelea? estapedio. El tensor del tímpano y el del martillo son el mismo, ¿sale? ¿Quién los inervaba? ¿Quién inervaba ese tensor del tímpano o del martillo? El facial. No, Ay, no. es que son dos. Son dos. A ¿El ver, trigémino? hay que poner en orden las ideas. Uno es el tensor del tímpano. Vamos a ponerlo por aquí. Músculo tensor del tímpano. Entre paréntesis le vamos a poner del martillo. ¿Sí? Y el otro es el músculo tensor del estapedio. Entonces no se olviden, el tensor del tímpano, ¿quién lo inervaba? El Facial. No, tensor del tímpano. Trigémino. 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 Acuérdense que el trigémino, su única rama que tiene fibras motoras es la mandibular. Ninguna otra tiene motoras, todas las otras son puramente sensitivas. ¿Sale? Entonces 5-3 inerva el tensor del tímpano. Mientras que el del estapedio, ahora sí, ¿quién lo inerva? El facial. El facial. Por eso, si tenemos una parálisis facial, se libera este músculo, ya no funciona, y entonces la persona con parálisis facial puede tener hiperacusia del lado afectado. ¿Se acuerdan? Entonces, acuérdense. Tip para el 5-3, al tensor del tímpano y al tensor del velo del paladar. Los dos son tensores.
Muy bien, ya revisamos el externo, en este caso revisamos el medio rapidísimo. Fíjense, en la otoscopía, la cual echamos un vistazo, vamos a observar la membrana timpánica, acuérdense, 1 centímetro de diámetro, aprox. Identificamos el ombligo, que es ese sitio donde se une. ¿A quién alcanzamos a ver por ahí? ¿Qué huesecillo? El martillo. Martillo. El martillo, justamente. Recuerden que la membrana timpánica, en este caso, es una vista del conducto auditivo externo del lado derecho. Aquí se los voy a poner, vean, por aquí superpuesto estaría el pabellón auricular con todas sus regiones que comentábamos ahorita. ¿Sale? Entonces, al fondo estamos observando la membrana timpánica, vean, anterior, posterior, nos ubicamos. Y siempre como referencia, en una otoscopía vamos a ver esta zona más brillante, que es el famoso cono luminoso. Siempre lo identificamos orientado ¿hacia dónde? Anterior, inferior. ¿Qué anterior? Inferior. Antero-inferior. Entonces, vean, justo, este es el prototipo, ¿no? Si estamos el de la derecha, antero-inferior. Si estuviera al revés, pues sería el del izquierdo, nada más hay tip para orientarnos. Acuérdense, la membrana timpánica tiene 2 porciones, una más delgada, una más gruesa. Entonces, la más delgada es más superior. Con 3 aquí, ¿cuál es esta zona? Pars flácida. ¿Zona flácida? Exacto, la zona flácida o pars flácida. Y la otra, Pars densa. Porción densa. la porción tensa, no densa, tensa, ¿sí? Justo. Recuerden que la membrana timpánica tiene movilidad, ¿sí? De manera normal, por ejemplo, cuando se nos tapan y destapan los oídos, y esto lo podemos explorar pidiéndole a la persona que haga como si fuera a estornudar, pero se tape la nariz, y esto se le conoce como maniobra de Valsalva. No se les olvide, entonces con la maniobra de Valsalva podemos identificar la movilidad de la membrana timpánica. Vean, por acá retiramos la membrana timpánica, entonces estamos echando un vistazo al interior de la cavidad timpánica. Entonces, vean, 3, ¿quién es? Martillo. 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 4, ¿quién será? Yunque. 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 7, ¿quién será? Estapedio. Estapedio. Apedio. 5, un nervio. Cuerda de tímpano. Eso, acuérdense, por aquí viene 6, ¿quién? Facial. El El facial. nervio facial en su conducto, ahí en el hueso temporal, y justo aquí vemos cómo recibe a las fibras de la cuerda del tímpano, ¿sale? Por eso se llama así, a este nivel se forma la cuerda del tímpano. Muy bien. Y vean, también identificamos los tendoncitos de 2 músculos. Vean, por aquí observamos el tendón del músculo del estapedio, que ya comentábamos ahorita, lo inerva el nervio facial. Y del otro lado, vean, vemos el tendoncito que va hacia el martillo, que es el tensor del tímpano, vean, llevado ahí por 5-3, ¿sale? No se les olvide. Vean, entonces con relación al estapedio, acuérdense, el estapedio le pega a la membrana oval, ¿se acuerdan? Allá estaría la membrana oval. Entonces debajo, aquí, ¿a quién observamos? Esta región prominente, vean. Al promontorio. Promontorio. El promontorio, y por debajo del promontorio tendríamos que buscar a la ventana, ¿cuál sería? Donde sale el sonido. Redonda. La redonda, justamente, no se les olvide. Muy bien, entonces eso es lo que observamos hacia el oído medio. Por aquí observamos 2 cortes, acuérdense como si fuera una hoja de libro, los abrimos de esta manera. Entonces en el primero observamos desde la pared medial hacia la pared lateral. Entonces en 6, ¿qué será? La membrana Membrana timpánica. timpánica. Exacto, la membrana timpánica, vean justo como referencia, ahí está insertada al número 5. ¿Quién es el 5? No se les olvide. El martillo. El martillo. 4, ¿quién es? Yunque. ¿Y Yunque. a quién no observamos porque lo quitamos? Está en la otra pared. El estapedio. Estapedio, vean el estapedio, ¿en dónde lo vemos? En la pared, ¿qué? Lateral. ¿Segura? Medial. Medial. Desde En vista la lateral. pared medial, exacto, lo está. En este caso estamos viendo la pared medial desde una vista lateral, estamos observando desde la pared lateral. Entonces recuerden, a ver, otra vez nos regresamos para acá. Acuérdense, pared anterior de la cavidad timpánica. Acuérdense, ¿quién es esta estructura? Tubo de Eustaquio. Es la trompa de Eustaquio. Y por aquí, esta arteria que viene en la pared La anterior. carótida interna. Eso, la carótida interna. Y por aquí además observamos las fibras del músculo tensor del Tímpano. Tímpano. o del martillo. Acuérdense, es el mismo, ¿sale? Identificamos además hacia la pared posterior, vean, múltiples celdillas mastoideas que me llevan ¿hacia dónde? El antromastoideo.
Antromastoideo. Y vean, por aquí viene el nervio facial en su conducto. ¿Y a quién está recibiendo? ¿A quién tenemos Cuerda ahí? del La La cuerda del del tímpano. Cuerda del tímpano. Ya, sí, de plano, la cuerda del tímpano. No sé cuántas veces la hemos repetido. Entonces, vean, en la otra vista observamos la pared medial. Entonces, acuérdense, en la pared medial observamos un montón de cosas, ¿no? 2, ¿qué será? Es la eminencia de una estructura del oído interno. Del conducto Conducto semicircular semicircular. lateral. Lateral, muy bien. 3. El nervio Ese facial. Nervio Nervio facial. facial. Facial, que vean aquí en 5 me está dando a qué ramita, ¿se acuerdan? Al tensor de... La rama No, petrosa. la... Al petroso, ¿cuál? Mayor. Mayor. Acuérdense, ese petroso mayor, ¿a qué foramen se dirigía? Rasgado. rasgado. Rasgado o lacerado, muy bien, ¿sale? Vean, por debajo ahí encontramos al estapedio, justamente, pegándola a la ventana oval. Por aquí vemos su tendoncito del músculo tensor del estapedio. Vean, por debajo observamos al promontorio y en relación al promontorio deberíamos buscar, acuérdense, la ventana, ¿cuál? Redonda. Redonda, justamente. Entonces, acuérdense, en esta vista también observamos en la pared anterior la tuba faringotimpánica de Eustaquio, la carótida interna. Y vean, quiero que observen esto. Justo hacia la pared posterior, este proceso, ¿cuál era? Vean, ahí se alcanza a ver sobresaliendo. Hemastoides. Por aquí no está, pero ¿quién debería estar? La yugular. Estiloides. Estiloides. Y entonces, ese nervio que está saliendo por ahí, ¿por cuál foramen lo está haciendo? Tilomastoideo. ese Tilomastoideo. tilomastoideo. Lo mastoideo. Entonces, ¿quién es el 10? Facial. El nervio El facial. Ya saliendo del temporal, ¿ya vieron? Después de todo su recorrido, ¿sí o no? Sí. Sí, aquí. Perfecto. Ya, oído interno, acuérdense, oído interno tenemos 2 porciones, una porción ósea que protege a la porción membranosa. La porción ósea, recuerden, se conoce como laberinto óseo y al interior del laberinto óseo, pues lo recorren las estructuras del laberinto membranoso. Entonces, recordemos, oído interno. El laberinto membranoso, que es la porción funcional, tiene 2 regiones, el laberinto vestibular y el laberinto coclear. No lo olviden. Laberinto vestibular es la porción que nos va a servir para la aceleración y el equilibrio, y el laberinto coclear, pues es la porción que nos va a servir para la audición propiamente. Entonces, ¿qué estructuras del laberinto membranoso forman el laberinto vestibular? En el vestíbulo, pues encontramos el sáculo, el utrículo, que acuérdense, sirven para detectar movimientos de aceleración, el sáculo movimientos verticales, el utrículo movimientos horizontales, y los canales semicirculares la posición de la cabeza, y que en conjunto pues me van a dar esta información del equilibrio, ¿sale? Entonces canales, conductos semicirculares son 3, uno anterior, uno posterior y uno lateral u horizontal. Y además tenemos también este conducto endolinfático que tiene un depósito ahí de líquido en el saco endolinfático. Mientras que el laberinto coclear, recuerden, el laberinto coclear contiene a nivel celular el órgano de Corti, que son unas células ciliadas especializadas en la recepción de las ondas de sonido y la transformación a señales químicas, ¿sale? Para que esas señales las puedan detectar las neuronas del ganglio espiral y ahora sí meterlas hacia el Al encéfalo. encéfalo. Justo, estas son nuestras 2 porciones del laberinto membranoso. Entonces vamos a revisarlas rapidísimo. La más sencilla, vean que da 2 vueltas y media, 2 vueltas 3/4, dicen los autores, ¿no? 7, ¿qué sería? La cóclea. La cóclea, acuérdense. La cóclea al interior tiene un vértice que se conoce, 6, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese vértice? El helicotrema, muy bien. El helicotrema, van a verlo en histología, ahí se continúan las rampas, la rampa vestibular con la rampa timpánica, y pues es justamente donde el sonido ahí llega, ¿no? Es como la región más distal, donde llega el sonido y luego de ahí se regresa. Es bien importante y pues podemos identificar siempre lo más fácil, que pues justamente es la cóclea, ¿sale? Luego vean, en la región del vestíbulo encontramos 2 estructuras, el sáculo y el Utrículo. utrículo. El sáculo, recuerden, comunicado con la cóclea a través del conducto Pa- reuniens, o acuérdense, si es entre sáculo y cóclea, Sáculo coclear. Sáculo coclear. sáculo coclear. Y acuérdense, el sáculo está comunicado con el utrículo a través del canal, Sáculo utricular. o utrículo sacular, es lo mismo, ¿no?
Justo, no se les olvide. El utrículo lo identificamos porque hasta él están justamente desembocando estas estructuras dilatadas que son las Ampollas. Ámpulas. ámpulas, que recuerden, esas también tienen células ahí ciliadas y hay unas piedritas del oído. ¿Cómo se llaman esas piedritas que están en las ámpulas? Otolitos. Los otolitos. Recuerden que los otolitos se desplazan conforme el líquido al interior de los conductos semicirculares se moviliza, ¿sale? Y eso pues nos da justamente el sentido de orientación en la cabeza. Entonces recuerden, toda la porción vestibular nos sirve para movimientos de aceleración y posición de la cabeza, mientras que la porción coclear nos sirve para la audición en sí. ¿Queda claro? Sí, Doc. Entonces no se les olvide, ¿por cuál membrana entraba el sonido? Oval. La oval, vean cómo el sonido, pues por aquí va, las ondas recorriendo toda la cóclea. Llegamos al helicotrema y luego ya nos vamos de regreso, ¿sale? Entonces, ¿por dónde salía el sonido? Por la La circular. membrana redonda. Por la ventana redonda o circular, no se les olvide. Acuérdense que todo este oído interno es un medio acuoso. Ese espacio que vemos en blanco entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso, ¿cómo se llama el líquido que circula aquí? Perilinfa. Perilinfa. Y el líquido que circula al interior del laberinto, Endolinfa. Linfa. la endolinfa. Recuerden que este líquido se drena hacia el espacio subaracnoideo a través del acueducto Coclear. coclear. ¿Se acuerdan? Así como en el ojo se producía que el humor acuoso y luego, acuérdense, se drenaba hacia la malla trabecular, en el oído también se produce al interior esta linfa de la que hablamos y luego tiene que drenarse hacia el espacio subaracnoideo. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Acuérdense que el laberinto membranoso se encuentra al interior del laberinto óseo, no se les olvide. El laberinto óseo conforma la cápsula óptica y tiene lo mismo, pero en hueso, ¿se acuerdan? En este caso son los canales semicirculares, las ámpulas, la región vestibular y el canal de la cóclea. Y tiene dos compuertas, una de entrada, ¿no? Ya comentábamos, una de entrada y una de salida. ¿Se acuerdan quién es la compuerta de entrada? Ventana vestibular. La ventana oval o vestibular, justamente, que ahí se encuentra insertada la membrana oval o vestibular. Acuérdense, la ventana es como tal el límite óseo, ¿ya vieron? Esa es la ventana. Y en la ventana se encuentra insertada la membrana, ¿sí? La membrana oval, vestibular, como quieran. Entonces esa es la compuerta de entrada y la compuerta de salida, ¿quién era? Ventana redonda. La ventana redonda o circular en la cual se encuentra insertada la membrana circular o redonda, ¿sale? A ver, aquí no les había puesto número, pero vean, esta saliente que justo se forma por el inicio de la cóclea, ¿quién era? ¿Se acuerdan? Promontorio. Promontorio, no se les olvide. El canal semicircular lateral formaba una prominencia hacia la pared medial de la caja timpánica, ¿se acuerdan? La prominencia del canal semicircular lateral. Y nada más para puntualizar, acuérdense, el canal semicircular anterior, aquí me voy a regresar, el semicircular anterior también forma una eminencia sobre la porción petrosa. Vean, aquí está el anterior, quiero que lo identifiquen. Y vean cómo forma esta eminencia sobre la porción petrosa, esa porción elevada. ¿Cómo se llamaba esa porción? Zona arcuata. La eminencia arcuata, arqueada o arciforme. Es lo mismo, los tres nombres nos indican lo mismo. Entonces acuérdense, cuando veo una estructura arqueada, en anatomía la vamos a encontrar como arcuata, arqueada o arciforme. Y es lo mismo, ¿queda claro? Ok, Doc. Muy bien. Pues básicamente así está conformado el oído. ¿Alguna duda hasta aquí? No, Pi. ¿No? Acuérdense, el oído interno se encuentra, ya quedamos al interior de qué hueso. De la porción petrosa del temporal. Eso, y aquí observamos nada más la disposición. Vean, hacia la región anterior tenemos la cóclea y hacia la región posterior tenemos la región vestibular. ¿Sale? No lo olvidemos. Y pues ya nada más al interior de la cóclea, acuérdense, se encuentran estas células que conformaban el órgano ¿de quién? De Corti. De Corti. Corti. Acuérdense que esas no son neuronas, son células epiteliales, son células ciliadas
que identifican los estímulos, los transforman de mecánicos a químicos y esos estímulos ahora sí se los transmiten a axoncitos que están llegando desde neuronas que vienen ¿de dónde? El ganglio espiral. El ganglio espiral o ganglio coclear. Y estas neuronas pues se encargan de detectar el sonido y luego meterlo al sistema nervioso central, es decir, hacia el encéfalo. ¿Queda claro? Sí. Ok, Doc. Pues entonces, 30 minutos y continuamos, ¿sale? Gracias.